En videos anteriores definimos lo que llamaremos una función vectorial, establecimos cómo calcular su dominio y cómo calcular sus límites. A continuación vamos a definir también cómo considero la continuidad en este tipo de funciones. Previo a esto y a manera de complemento de lo que ya hemos trabajado, pues vamos a hablar primero de lo que son las operaciones que puedo llevar a cabo con funciones vectoriales. Vamos a considerar que tenemos un par de funciones f y g con rangos en Rn y que tienen sus dominios respectivos. Las operaciones que yo puedo realizar van a ser la suma, resta, producto punto y producto vectorial entre este par de funciones. ¿Cuál es el dominio de estas operaciones? Su dominio va a ser la intersección del dominio de f con el dominio de g, y las reglas de correspondencia son las que estamos enunciando en esta parte, que a final de cuentas solo son sumas, restas, producto punto y producto vectorial de lo que son vectores. La diferencia ahora es que sus funciones componentes son otras funciones reales de variable real. Otra operación que podría interesarnos realizar es el producto de una función real de variable real por una función vectorial. Decíamos, esto es como que el equivalente del producto de un escalar por un vector, solo que ahora hablando de funciones. La regla de correspondencia de ese producto estará dada por esta expresión, y el dominio de esa operación vendrá a ser también la intersección del dominio de la función real de variable real con la función vectorial. Todas estas operaciones se pueden expresar también en términos de las funciones componentes. Ejemplo, dadas por ejemplo este par de funciones, vamos a decir que la función f tiene componentes f1, f2 hasta fn, y que la función g tiene componentes g1, g2 hasta gn. Para cualquier t que pertenezca a la intersección del dominio de f con el dominio de g, la suma en términos de sus funciones componentes se puede denotar así. Supongamos aquí que tomo a las componentes de f y a las componentes de g. Como son vectores, su suma tendría que ser primera componente la suma de primer componente de f con primer componente de g. Segundo elemento, segundo componente de f con segundo componente de g. Y así sucesivamente hasta que llego al último componente de cada una de ellas, que a su vez se habrán de sumar. Sin embargo, eso que nosotros tenemos aquí se podría denotar también a través de esta expresión, es decir, como f1 más g1 en t, f2 más g2 en t, y así sucesivamente hasta que llego a fn más gn en t. Recuerda que hablando ya específicamente de una componente de nuestra función, en realidad, si yo, por ejemplo, me fijo únicamente en estos dos términos, aquí lo que tengo son funciones reales de variable real, y de lo que nosotros vemos en cálculo diferencial, pues sabemos que es posible la reescritura que aquí estamos enunciando. De manera que esto, pasándolo a la notación de vectores, sería equivalente a decir que f más g equivale a f1 más g1, f2 más g2, y así sucesivamente hasta que llegamos a fn más gn. De esta manera hemos encontrado la suma de nuestras funciones. Y decíamos, estamos respetando la misma estructura que manejamos en suma de vectores, excepto que ahora, volvemos a recalcar, estás trabajando con funciones. De la misma forma, puedes trabajar con lo que es la resta. La única diferencia es que ahora en vez de sumar, pues vamos a restar. Producto punto. Seguimos con la misma notación que ya en su momento trabajamos de vectores. El producto punto de f y g va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de i por g de i. En otras palabras, vas a multiplicar a cada uno de los componentes de estas funciones con el que le corresponda y todos los productos los vamos a sumar, que es como hemos venido calculando el producto punto. El producto, decíamos, de una función vectorial por una función real de variable real, pues como es el equivalente a producto de escalar por función, o lo que en este caso decíamos es un vector, voy a obtener como resultado que el producto de estas dos dará lugar a una nueva función vectorial cuyos componentes son el producto de la función real de variable real por cada una de las funciones componentes de la función f. Y finalmente el producto vectorial pues respeta la formulita que en su momento dimos en vectores para poder calcular dicha operación. De hecho, esto continúa respetando todo lo que en su momento definimos, o sea que se calcula a través de lo que es un determinante. En el ejemplo 5 se nos pide calcular las operaciones que acabamos de enunciar, dadas las funciones f y g que se presentan aquí. Vamos a llevar a cabo entonces el cálculo de estas operaciones.
Primeramente debo determinar cuál es el dominio de cada una de ellas. Bueno, ya sabemos que el dominio se puede sacar como la intersección de los dominios de las funciones componentes. Bueno, observo. ¿Cuál es el dominio de esta primera función componente? Los reales. Del coseno son los reales y del seno son los reales. O sea que por simple inspección, el dominio de la función f son los números reales. ¿Qué pasa acá? El dominio de esta son los reales, de esta también, pero de esta de acá no. El dominio de la raíz de t recordarás que es el intervalo semiabierto por derecha, 0, infinito. Recuerda que el dominio debe ser la intersección de los dominios de las funciones componentes. En consecuencia, el dominio de la función g pasará a ser los valores mayores o iguales a 0, es decir, esto de acá. De acuerdo con esto, la intersección del dominio de f con el dominio de g va a ser los valores mayores o iguales a 0. Aquí está el dominio de cada una de estas operaciones. Ahora vamos a generar sus reglas de correspondencia. La regla de correspondencia para lo que es la suma. Bueno, decíamos que eso equivale a sumar cada función componente con la que le corresponde. O sea que aquí tendríamos t más e a la t, coseno de t más raíz de t y finalmente seno de t más t cuadrada. Ahí está la regla de correspondencia para suma. Para resta es básicamente lo mismo, pero ahora cambiamos la operación de suma por una resta. O sea que tengo t menos e a la t, coseno de t menos raíz de t y seno de t menos t cuadrada. Aquí está. Producto punto. Como a final de cuentas son vectores, según lo que ya explicamos, se mantiene la misma idea que hemos manejado. Así que entonces multiplicamos y obtengo t por e a la t más coseno de t por raíz de t y finalmente esto más el seno de t por t cuadrada. Aquí tienes el resultado. Observa que en esta operación en su momento habíamos dicho que el producto punto siempre te generaba un escalar. Como podrás observar acá, lo que te están generando no es una función vectorial, sino que a lo que da origen este producto punto es a una función real de variable real. O sea que a diferencia de lo que veíamos en su momento en vectores, aquí no obtienes un escalar, lo que estás obteniendo es una función real de variable real. En el caso de suma y de resta no, ahí sí estás generando nuevas funciones vectoriales. ¿Y qué pasa con la última operación? El producto cruz. Bueno, vamos a realizarlo y lo hacemos de la forma convencional. Tengo i, j, k, coloco t, coseno de t, seno de t, y este de acá que vendría a ser e a la t, raíz de t y t cuadrada. De hecho, por ahí en la tarea de la unidad anterior, ustedes realizaron un producto similar a este de acá. Bueno, lo que estaban haciendo ustedes era trabajar con funciones vectoriales. Vamos a proceder a generar la operación. Tengo i que va a multiplicar a t cuadrada por coseno de t, menos la raíz de t por el seno de t, menos j que va a multiplicar a t que por t cuadrada se hace t cúbica, menos e a la t por el seno de t. Todo esto más k que va a multiplicar a t por raíz de t menos e a la t por coseno de t. Y ya tenemos el resultado. Ya únicamente si queremos reexpresarlo en términos de la notación de paréntesis angulares, pues esto también se podría denotar como t cuadrada por coseno de t menos raíz de t por seno de t. Todo esto coma. Menos por más se hace menos y menos por menos se hace más. O sea que aquí quedaría e a la t seno de t menos t cúbica. Y finalmente t por raíz de t menos c a la t coseno de t. Y de esa manera nosotros pues hemos calculado cuál es el resultado del producto vectorial. Observa que en efecto a lo que estás dando lugar es a otra función vectorial y que además va a pertenecer al mismo espacio n-dimensional que las dos originales, que son propiedades que en su momento ya enunciábamos cuando trabajamos con vectores. O sea que en realidad lo que estamos haciendo es reutilizar todo eso que ya vimos en la primera unidad, pero ahora manejando como componentes a otras funciones. Ahora bien, mencionábamos que otra cosa importante que por ahí nos está haciendo falta definir es lo que vamos a considerar como continuidad en este tipo de funciones. Bueno, recordando,
Cuando tú trabajabas funciones en cálculo diferencial, decíamos que cuando el límite de f de x cuando x tiende a cierto número real a es igual a f de a, se decía que la función era continua en ese punto. En otras palabras, que el cálculo del límite fuese equivalente a solo hacer una sustitución. Si coincidían, decíamos que la función era continua en a. Bueno, esa misma idea se sigue manteniendo para las funciones vectoriales. Una función vectorial r se va a considerar continua en a si se cumple esta relación, es decir, si el límite de r de t cuando t tiende a es igual a r de a. En otras palabras, r es continua en a únicamente si sus funciones componentes también lo son en ese valor. Consideremos, por ejemplo, la función que tengo acá. Esta función se dice que es continua en los reales porque t es continuo en los reales, coseno de t también y el seno de t también. Por ello decimos que al ser todos estos o todas estas funciones continuas en los reales, pues en consecuencia la función vectorial también lo será. Por este video es todo. En el siguiente vamos a establecer cuál es la relación que existe entre las funciones vectoriales y las curvas en el espacio.